Fidel tiene una concepción, yo creo que en dos pilares que son los pilares de nuestra política cultural. Una, el acceso lo más amplio posible a toda la cultura, hacerla asequible para todas las personas, que no son un tema de élites, como decía Omar, y a la vez democratizar también las posibilidades para la difusión de la creación. La revolución le dio al escritor cubano un lector, pero también le dio una posibilidad en todo el país, no solo en La Habana, que era lo que sucedía, de verse publicado y de encontrarse con un público. Primero porque desarrolló universidades en todo el país, desarrolló universidades, y en todo el país hoy hay personas con capacidades no solo de ser escritores de ficción o ensayistas, sino de una producción científica, al tener un desarrollo realmente tan universal como el que nosotros tenemos de la educación. Y dotar a todas, él decía que la inteligencia estaba en el pueblo, tanto, eso se ha venido tejiendo como un ADN en la historia, esas dos cosas, en la historia de la revolución. Segundo, su formación. Hace unos años en la feria, yo me acuerdo que hicieron una exposición sobre los libros que Fidel leyó en prisión. Impresionante. Primero hay muchas biografías, hay varias, por ejemplo, de Napoleón, pero también es una diversidad tremenda de lecturas, ¿no? Como que nada humano le es ajeno, esa frase a veces tan manida, ¿no? Y esa visión, yo creo que en su madurez, cuando empieza al país, empieza a salir de lo más profundo del periodo especial, Omar, ese periodo crítico del instituto, yo lo viví en una editorial, en la editorial Abril, estuve ahí del 95 al 90, y bueno, ahí también hubo algunas estrategias de recuperación, y también en un congreso de la Juventud Comunista tuve la posibilidad de explicarle al comandante lo que significaban las publicaciones de la editora Abril para niños y jóvenes que no podían salir, y el comandante, con una sensibilidad extraordinaria, el año 98 respondió asignando los regalos sin mucha discusión, para lo que para tantas personas era muy difícil de entender. Él lo entendió con una inmediatez impresionante, y se facilitó que volvieran a salir todas las revistas con unas tiradas importantes, y a partir de ahí también, cuando él empieza la lucha por el IAN, él le da también al tema, por supuesto, de la comunicación, de las mesas redondas, cuando surgen las mesas redondas. Pero también yo recuerdo la primera mesa redonda que se hace, una mesa con las psicólogas y psicólogos, el compañero Cristóbal Martínez, creo que era, y varias Patricia, varias Aurora Martínez, creo que se llamaba otra compañera, y se hacen dos cosas: se hace un video con la mesa y se hace un pequeño folleto que se publica en todos los idiomas posibles, pero en millones de ejemplares, para mandar a todas nuestras embajadas, que le pusimos a partir de una frase que él dijo en alguna parte, o se dijo en la mesa: ¿en qué tiempo puede cambiarse la mente de un niño? Fue el título que escogimos. Hicimos ese folleto en tiempo récord, me acuerdo, un fin de semana en la editora Abril, en tiempo récord. Yo creo que empezamos un sábado y ya estaba el libro, y empezaron todos, en el ruso, en el francés, en inglés, y salieron todas esas cosas y se distribuyeron para el mundo para lograr, y Fidel logró, como lo logró con los 5, que regresara Elian, que regresaron los 5 cuando nadie lo creía posible. Pero lo que quiero significar que en esa batalla el libro y la comunicación tuvieron para él una importancia tremenda. No, fíjate, cualquiera puede decir no, porque ya se puso por televisión, ya, no. Él insistió en que hubiera un material escrito que las personas puedan leer, y se lo mandó a todos los congresistas, a todas las personas con posibilidad de influencia en el mundo entero por esa causa.
Y recuerdo, bueno, una de las fotos de aquel folleto era la foto famosa de Ileana, que la han borrado en internet, pues el otro día la busqué y no la encontré, que era una foto de un video de la congresista Ileana Ross envolviendo en la bandera al niño aquel absolutamente golpeado por todo lo que había pasado, envolviendo en la bandera estadounidense. Una cosa muy lamentable, muy ofensiva para cualquier persona con un poco de sensibilidad. Y también su sentido de lo simbólico en aquella batalla. Yo me acuerdo que en aquellos días, voy a hacer algunas anécdotas, ya que Omar me evita todo el recorrido histórico, ¿no? Juan Padrón, lamentablemente fallecido este año. Yo no creo que si esto alguien lo haya contado, y creo que es también un modo de homenajearlo a él. Juan era colaborador de la revista Sonsun, ahí en la editorial, con su personaje, con Espidio, ¿no? Y un día ahí Ernesto, que era el director de la revista, y el hermano de Juan, Ernesto Padrón, con un afiche que había hecho Juan, lo había impreso, y con su dinero en Da Vinci, yo no sé si Da Vinci todavía existe, lo había impreso para enviárselo a Elian autografiado. Y que se lo hiciéramos llegar a través de la juventud, que era la que estaba coordinando todas las batallas estas por Elian. Y bueno, enviamos a eso, ¿no? Pero Fidel, con ese sentido de la escala, de que nunca es suficiente, ¿no? Dice, no, bueno, este se lo mandamos con las abuelas de Elian que iban a ver allá. Pero vamos a hacer miles, vamos a hacer uno para cada aula, uno para cada congresista estadounidense. Y así empezaron a hacerse, y al final eran dos, Juan tuvo que hacer otro. Y aquello fue realmente a una velocidad, a la velocidad que se hacían las cosas en esos días, porque había un niño que estaba sufriendo y todo tiempo era poco, ¿no? Y en medio de esa batalla es que se dan estos cambios, ¿no? Mi mamá va para el ICAI, a mí me designan frente al instituto, y recuerdo aquella noche también lo que él me dijo. La frase fue: necesitamos el libro para la revolución que estábamos haciendo. ¿Qué revolución era esa? Esa revolución de lo que él le llamó la masificación de la cultura, que no era solo la cultura artística y literaria, era lo que él llamaba la cultura general integral. Y en esos tiempos salieron muchos proyectos, Universidad para Todos, por ejemplo, que el primer curso fue un curso de técnicas narrativas, porque él veía que aunque alguien no fuera un escritor profesional, que dominara las técnicas de escribir ayudaba a la calidad de la expresión, ayudaba a un mejor periodismo, ayudaba a que era maestro, a cualquiera que tuviera que usar, y todos usamos la escritura, ¿no? Y surgió la idea aquella en una reunión, que todavía no estaba en el instituto cuando eso, fue muy poco antes, con directores municipales de cultura en Expo Cuba. Las personas le empiezan a hablar de las dificultades para publicar. Había en ese momento editoriales en La Habana, una editorial Oriente en Santiago, y los centros del libro, algunos hacían algunos pininos en la edición. Y con ese sentido de, fíjate, bueno, ¿cómo vamos a resolver eso? Bueno, vamos a dotar de una pequeña imprenta a todas las provincias, y a una computadora, su sentido hacia abajo, a una computadora a cada casa de cultura en cada municipio, para que los escritores puedan ahí escribir, digitalizar sus textos y enviarlos por correo electrónico a la editorial, para que se seleccione un consejo editorial con la participación de los escritores de la provincia, de toda la provincia, la unidad, la Asociación Hermanos Saiz, la Unión de Historiadores, y se vaya armando se decida cuáles son aquellos libros. Y entonces adquirimos, ya así esta nueva institución, se adquirieron las máquinas, las presidiadoras, todo eso que hoy es conocido. Él sí tuvo ese financiamiento. Y me acuerdo cuando llegaron los primeros libros, que nos propusimos que estuvieran el 13 de agosto. Y se los enviamos. Y él se tomó aquellos libros de autores, muchos de ellos inéditos, él se tomó el trabajo de leerse varios. Y los ponía, los comentaba después en reuniones. Me acuerdo uno que él comentaba mucho, que era de Larry Morales, un escritor de Ciudad Ávila de Morón, que era medio milenio por Morón.
Y Fidel citaba pasajes concretos del libro. Con esa sensibilidad, el hombre que está en la batalla colosal en esos años, porque regresaron los 5, porque por el regreso de Lian antes, y en 1000 batallas más, le decía el ajedrez de las 1000 fichas, pero tiene tiempo para el detalle pequeño, aparentemente pequeño, de leerse un libro de un pequeño pueblo que hace una historia de ese lugar. Y ese modo también de pensar, yo me acuerdo cuando, después que en el año, hablando de esas escalas, ¿no? En el año 2002, no me acuerdo, fue la feria dedicada a Francia, donde uno de los escritores que vino fue Ramonet. Toda esta relación que Fidel después tuvo con Ramonet, aunque Fidel conocía a Ramonet de antes, pero Ramonet venía en ese momento del Foro Social Mundial en Porto Alegre, que en ese momento de auge del neoliberalismo, bueno, hacía pocos años que había triunfado Chávez en Venezuela, todos los demás eran proyectos, Evo, Kirchner, todo eso era proyectos, Lula en Brasil, todo eso, pero Fidel viendo el punto en que puede ayudar a moverse todo, se da cuenta de la importancia del Foro Social Mundial. Y ahí en la feria él sostuvo una conversación con Ramonet. Nosotros habíamos publicado un libro de Ramonet en arte y literatura, se llamaba Propaganda Silenciosa. Y yo le enseño el libro, le digo, mire, comandante, yo orgulloso, ¿no? Me dice, ven acá, ¿y cuántos libros tú hiciste de eso? Y yo pensando que me lo había comido, le digo, porque para ese momento era una cifra tremenda, le digo, no, comandante, 10.000, dice Charly, pero 10.000, tenemos que hacer que la frase tampoco se me olvida, tenemos que hacer que la gente lea a nuestro teórico Ramonet, vamos a hacer 100.000, pero 100.000 para presentarlo. No me acuerdo, eso era un jueves, el domingo, corriendo la edición en arte y literatura, Esteban Llorach, creo que fue el que trabajó en eso. Y entonces, pero las imprentas entraron en crisis, obviamente, porque además en ese momento no se había hecho la Alejo Carpentier ni la Federico Engel, que son inversiones que él hizo para el desarrollo del libro. Y primero la Carpentier y después la Federico Engel. Y él en ese momento decide hacer eso, pero bueno, se tiene que hacer una especie de, me acuerdo, de fascículos en unas carpetas. Y se hizo en el Carlos Mar la presentación, y después él siguió esa relación con Ramonet, y bueno, se hizo el libro, toda esa comunicación. Y hablando también de esas escalas, recuerdo un momento cuando él hace una reunión para reconocer al comité organizador de los compañeros que habían trabajado en la feria de ese año, esa misma, en el Palacio de las Convenciones, y se aparece con García Márquez como un regalo que él nos quiso hacer, ¿no? Pero él venía con los estados de opinión, él trabajaba mucho con eso, ¿no? De la población, de las opiniones que la gente tenía. Y en ese sentido también de la escala y ese sentido de universalizar las cosas, él empieza a provocar, dice, pero la feria la tenemos que hacer. La gente decía, no, la feria es muy bien en La Habana, pero no es aquí. Y él dice, no, tienen que hacerla en todas las provincias. En uno medio que se asusta así, diciendo, oye, o hacen la feria ustedes, lo hago yo sin ustedes. Ante la duda, sí, un desafío de eso. Bueno, ya esa discusión se terminó ahí, obviamente, ¿no? esa duda, no esa discusión.
pero porque había ferias provinciales en todas las provincias, entonces no, ya hay ferias provinciales, pero él tenía otra concepción y a mi juicio totalmente tenía la razón. Obviamente no es lo mismo un solo evento con toda la resonancia, con todos los mismos libros, con toda la participación. Y el otro cosa es que yo también ese año estaba muy orgulloso porque habíamos logrado poner a la venta 500.000 ejemplares, medio millón de ejemplares. Y yo le digo, bueno, comandante, logramos poner a la venta 500.000 ejemplares. Me mira así como diciendo, esa bicoca. Digo, sí, 500.000. Dice, no, vamos a hacer 5 millones. Y entonces, para poder hacer la feria en todas con esta concepción en las principales, no solo en las capitales de provincia, sino en las principales ciudades del país. Y después pasa una cosa muy aleccionadora para mí, que eso fue en abril, en marzo, cuando el aniversario de la UNIAC, o de Palabra de los Intelectuales, ahora no recuerdo, hay una mesa redonda, que ha sido junio, y bueno, varios compañeros ahí, y cuando a mí me toca hablar, Randy me dice, bueno, y la feria por fin va a ser en todas las provincias con 5 millones de ejemplares, pero de que Fidel había dicho eso, a ese tiempo yo no tenía no tenía ni el dinero, nada para hacer eso. Yo me quedo así como en el aire diciendo, sí, y digo así, pero se me nota la inseguridad, ¿no? Sí, vamos a hacer la feria, no sé qué, pero como que el embarajo, ¿no? No tenía nada concreto que decir, ¿no? Al otro día por la mañana había una reunión que era en homenaje a Palabra en Internet en la Biblioteca Nacional. Y me llaman a la recepción ahí de la biblioteca, y era el jefe de despacho de Fidel. Dice el comandante que te vio pidiendo el agua por señas. Que no te preocupes, que él te va a ayudar. Y a mí me vino el agua, el alma al cuerpo, ¿no? Porque no había dormido esa noche. Y así, ese sentido de también muchas veces creo que son cosas, anécdotas, pero que revelan ese sentido de no dejar a nadie colgado a la brocha. Él hace un compromiso y lo cumple, y da su palabra y la cumple. Y su capacidad, yo me acuerdo una de esas noches cuando lo veían, yo no me acuerdo por qué yo tuve que ir a una de esas reuniones por la noche ahí, las madrugadas esa visión de él, una cosa, dicen que es cuando uno se da cuenta de que es invencible, ¿no? En medio de la batalla aquella por Elián, no sé si se acuerdan, que había, ya estaban, o sea, se había dictado la sentencia de que Elián debía estar con su padre, ¿no? Y el padre estaba allá en Washington. Y empieza, lo llaman de la embajada nuestra allá y diciéndole, le dicen, no, ahora están proponiendo los abogados de la familia de Miami, que para que el niño no sufra, hay que ponerlo en una casa con las dos familias. Una teoría. Obviamente para retardar lo que había que hacer. Y la reacción de Fidel no cogió la llamada. Dile que no. Dile que tienen que sacarlo ya. Ya ellos no tienen más tiempo. Tienen que sacarlo ya. Yo me quedé así, porque aquello me parece, coño, no se estará equivocando, no se queda con la duda, no es una exageración, pero lo dijo con una seguridad. Se acabó la reunión y yo me fui para mi casa. Y al otro día, cuando me levanto, que veo viendo el televisor, habían sacado a Elián. Este hombre, no es una cosa así, a uno le quedaba una duda. Es como si él ya lo hubiera visto antes que todo el mundo lo que iba a pasar. Una cosa, no me hizo eso, pero es como lo cuento. Como lo cuento, eso no tiene que ver con el libro. Bueno, creo que nos tenemos que regalar hoy un cuento como ese, porque nos da una confirmación del hombre extraordinario que hemos tenido como jefe y que seguimos teniendo, ¿no? Y su sentido también en ese momento, por ejemplo, yo recuerdo cosas como la biblioteca familiar,
un proyecto que él, con ese sentido democratizador, o sea, se hacían todos los libros, pero él pensaba, sabía que había gente que no le podía llegar a esa cantidad de libros y él quería que hubiera un proyecto como ese. Entonces hicimos una propuesta en la que trabajamos con Ambrosio Fornés, de título que fue muy diversa, había desde noveletas de Cervantes hasta Stephen Hawking, lo más amplio posible, había una biografía de Marx, sí. Y él le enviamos la lista de eso, pero con un respeto, él no modificó un libro. No modificó, no quitó este que me gusta más, no. Un respeto tremendo. Y cuando hicimos la colección de diccionarios, de discursos, la oratoria, que le preocupaba mucho, un manual de oratoria que hizo Luis Álvarez para esa biblioteca familiar. Era un hombre excepcional, con una cultura excepcional, pero tenía esa superioridad intelectual, esa cultura tan profunda, no tenía un respeto por los demás. Un respeto por los demás, igual cuando había duda con un libro, yo me acuerdo una vez, no, que si tal libro, él dijo, léanselo, publíquenlo, no, que si Fidel era censor, que sea, nunca. Yo vi que no publiquen esto, no publiquen lo otro. Incluso cuando Omar aludió aquí a una enciclopedia de las que se adquirió de Océano, que tenía una mentira sobre su relación con el Che. Y se habían comprado miles de ejemplares para todas las bibliotecas públicas, para todas las bibliotecas escolares. Y se le pregunta, bueno, ¿qué hacemos? ¿La arrancamos, la devolvemos? Y yo, no, pónganle la carta de despedida de Che. ¿Ya? Que las personas, los niños incluso, se hicieran su opinión, ya, resolvió el problema. Esa era su filosofía de actuación, que el conocimiento le ganara a la mentira. Que el conocimiento y la verdad le ganaran a la mentira. Su sentido de la participación, su contacto con los escritores. Omar hablaba de Manfredi. Yo creo que Omar estuvo esa noche también. Creo que fue una de las últimas veces que él vino, con la esposa y los hijos. Y Manfredi llegó ahí como a las 10 de la noche. Y como a las 7 de la mañana le dijo, comandante, no puedo más. Pero ¿qué cosa había hecho Fidel? Esa sed de conocimiento. Fidel le preguntaba de todo, una cosa. Yo me acuerdo que le preguntó el ancho del desfiladero de las Termópilas. El tipo le dijo, no sé, comandante, no sé. Y a las 7 de la mañana, mire, comandante, yo le he dicho todo lo que sé y le he dicho lo que no sé. Ya, clemencia. Ese sentido del conocimiento, del detalle, de la preocupación por todo, por lo más mínimo, no para ostentar un conocimiento, sino una curiosidad intelectual real, auténtica. Creo que también es otro rasgo de esa personalidad tremenda, ¿no? Y su búsqueda siempre de cómo poder llegar, o sea, cuando hacíamos un libro en el que él se implicó, entonces, la distribución, que cómo eso llegara a todo el país, de cómo llegar a todos los lugares. Eso sí, a él le preocupaba, se ocupaba de cómo se iba a distribuir eso, de cómo iba a llegar. Yo me acuerdo libros que adquirimos, por ejemplo la colección Mitos, Poesías, que la adquirimos, fue algo que él financió. No, nada más que le interesaban los libros políticos, ¿no? Ahí estaba todo, los griegos, los clásicos, la poesía contemporánea. Es que no era un uso instrumental del libro para la propaganda, no. Una cosa es que el pueblo tuviera eso a su disposición. Y creo que son verdades en las que más allá de cualquier simplificación que a veces nos impone, ¿no? Es un hombre de esa confianza además en la inteligencia de los cubanos. Por eso yo creo que le dedicaba tanto tiempo a la argumentación, a exponer las cosas y también
al intercambio con los escritores que venían a la feria, en los consejos de la UNIAC. Fidel, cuando estaba hablando contigo, te daba la sensación de que tú eres la persona más importante del mundo. No, estaba apurado. No. Y en los consejos de la UNIAC, de la Unión de Periodistas, tiempo. Y si tenemos que seguir mañana, seguimos mañana. Para profundizar en las cosas, para que nada se abordara de un modo superficial. Y eso también lo da su sentido de la historia. Y esa persona con todas esas ocupaciones, que sea capaz de dedicar tiempo, de dedicar como decía Omar ahorita, en el diálogo con los estudiantes, hacer al interlocutor que tiene la persona más importante para él en ese momento. Y yo creo que eso también le ganaba una ascendencia tremenda, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, se fueron construyendo esta relación que él tenía con el mundo de las editoriales, del libro. Nuestras editoriales fueron ampliándose. Hoy hay, yo me acuerdo en el instituto donde yo estaba, había 130 y pico editoriales en el país, sellos editoriales, en todas las provincias, los principales centros de investigación, las instituciones del país, desde la oficina del historiador, instituciones culturales. Yo creo que la producción editorial fue ampliándose y desarrollándose como mismo el potencial intelectual del país lo fue reclamando y lo fue también facilitando, ¿no? Y las personas, en el tiempo hubo que calificar editores, diseñadores para el libro, que no es lo mismo que ser diseñador de otras cosas, en todas las provincias. A veces tú formas las personas, se te van, tienes que volver a formarlos. Pero, y como también, o sea, ese sentido de distribuir, de que esté todas las editoriales, todas las provincias hubiera una editorial, y a la vez, para la gran producción industrial del libro, el primero hace la editorial Alejo Carpentier, que está ahí, las dos están ahí, en Villa Blanca, que son adaptaciones de otras imprentas que ya existían. Y ese día, creo que Omar hablaba de Carpentier, estuvo Lilia, la esposa de Carpentier, que ya no vive, y él tuvo un diálogo muy lindo ese día, y él siempre recordaba con tremenda admiración el gesto de Carpentier cuando le dieron el premio Cervantes, creo que fueron, en ese momento era una fortuna, eran $30,000, y Carpentier sin chistar los puso a disposición de la dirección de la revolución. Y Fidel le preguntó, para no decidir él en qué quería utilizarlo, y se utilizó en comprar galerías, colecciones de arte para todas las casas de cultura del país. Y él ese gesto lo recordaba siempre, igual que la carta que le envió a Lilia el día, y se publicó en el Granma, el día del centenario de Carpentier. Era una persona por la que él tenía una tremenda admiración. Él habló ese día en el acto de inauguración de la imprenta, y están, yo creo que ese discurso sería interesante volver sobre él, porque ahí están ideas de cómo él veía el mundo, el desarrollo del libro. Igual que hay una intervención de él en la televisión del año 60, pues la imprenta se crea en el año 59, la imprenta nacional. Cuando se van los dueños de los periódicos, los trabajadores se quedan sin trabajo. Y ese sentido también de Fidel, en vez de gestionar la derrota y subir la parada, no, vamos a hacer con estos periódicos, vamos a hacer el libro. Y en una asamblea con los trabajadores ahí, eso está, y él cuenta después, en el año 60, cuando sale el Quijote, hay una comparecencia de él en la televisión, me sería bueno buscarla y hablarle ahí una vez estando en el instituto, donde él cuenta las colecciones que va a tener de libros para la biblioteca del pueblo, los libros de viaje, y va armando, obviamente en lo que tienen que haber participado varias personas, entre ellas me imagino que Carpentier.
que era una persona a la que él, repito, le tenía una gran admiración. Y yo creo que ese sentido, porque es verdad que esa persona de una cultura extraordinaria, de un método, Fidel yo creo que es un método, es una cultura y es una ética, de un método que es pensar siempre en el pueblo y con el pueblo y resolver los problemas con el pueblo y con la participación. El burócrata ve al pueblo como el problema. El fidelista, el Fidel ve al pueblo como la solución, siempre. Siempre que hay un problema, la solución es el pueblo. Convocar al pueblo para lo que sea, el 5 de agosto, o resolver el problema de los cupés, como dicen los trabajadores sociales. Siempre su solución pasa por el pueblo. Y en la cultura también. Y en el libro también. Nada que no pasara por el pueblo y por la gente, a él le interesaba. Y creo también que tiene que ver con su formación, con sus lecturas, pero con su vocación liberadora, con su sentido de que solo a través de la cultura se puede realizar plenamente el ser humano. Él decía que era lo único en que se puede crecer infinitamente, sin dañar el medio ambiente, sin dañar a las demás personas, la cultura, el conocimiento, y que ese tenía que ser la aspiración del socialismo, que era en lo que realmente nos teníamos que diferenciar del capitalismo. Y ese sentido, y el libro como depositario de toda la cultura conocida, yo creo que era un instrumento, era y es un instrumento formidable para eso. Yo creo que por eso le dedicó tiempo e impulsó ese mundo y ese desarrollo del libro en nuestro país. Llegando igual en todas las batallas, la solidaridad con Venezuela, los libros que se hicieron aquí en relación con Venezuela. Hablé de la biblioteca familiar. Para Fidel y Chávez le dieron a cada alfabetizado en Venezuela una biblioteca familiar. A cada alfabetizado. Yo vi imágenes esas que uno llora de los indios en la canoa por el Orinoco con su biblioteca familiar en la canoa. Una cosa impresionante. A cada casa, porque ¿qué tú haces si alfabetizas aquí y no hay libro para que te sigas leyendo? Pierde la habilidad. Una casa sin libro no es la casa de un alfabetizado. ¿Cómo ejecuta eso? O sí, fue a la escuela un mes, 2 meses, se alfabetizó y después. Entonces, esa idea de la continuidad, que es a través de que tengan libros las personas, fue algo que tiene una lógica tremenda, ¿no? Y a veces uno piensa, no, son cosas de nosotros que somos pobres, que estamos bloqueados. Mira, luego con esto creo que voy a terminar, porque es una de las lecciones más grandes que yo he recibido. En la feria de Guadalajara, no me acuerdo si fue en el año 2002, 2003, yo participé en un panel. Era en un hotel de esos 5 estrellas, Hilton, creo que era una variedad, un panel, donde estaba la secretaria de Educación Pública de México, estaba Sergio Ramírez, el escritor nicaragüense, había alguien, creo, de un gran grupo editorial, de una de estas grandes empresas editoriales españolas, y estaba yo, ¿no? Y hablaron toda esa gente. Y yo hice una historia más o menos como la quise tomar aquí, pero terminé con la biblioteca familiar y llevé mi cajita de cartón con mi fascículo. Y saco aquello aquí, bueno, esto es lo que estamos haciendo ahora. Yo pensando, me estaban a tirar trompetilla, pero bueno, yo fui atrevido. Y saqué mi fascículo con mi cajita de cartón. Al único que le hicieron preguntas fue a mí. Y cuando se acabó aquello, también me hizo. Cuando se acabó aquello, lo que me vino arriba a mí, y me pongo a hablar con la gente, cuando me vino, me habían robado y una maestra, no se me olvida, pero esa mujer llorando, pero yo tengo que llevarme una para mi escuela. Le digo, bueno, vamos al stand.
Y yo, la única que quedaba en el stand de Cuba ahí en la feria fue se la di a ella. Y ese día yo me acordé de Fidel. Porque a veces uno tiene duda, ¿para qué vamos a hacer esto? ¿Cierto? ¿No? Y esa mujer me dio la lección de cuánta razón tenía Fidel de pensar no solo en los humildes de Cuba, sino en los humildes del mundo. Como sí hizo, siempre hizo. Eso es lo que puedo decir un día como hoy. Gracias.